8 en adelante dice así. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyer en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo que es el Señor de todo es rico para con todo lo que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Aleluya, amén. Se pueden sentar, hermano, gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Vamos a abrir el oído, ponerlo bien fino, el oído, bien fino. Porque a Dios le agrada eso, que le pongamos atención a su palabra. Toda la atención, olvidándonos de todo lo que queda atrás y extendiéndonos adelante y buscando entender su santa palabra. Porque la palabra misma dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque se han de discernir espiritualmente. Dice, porque para él, para el hombre natural, es locura la palabra de Dios. Es totalmente locura. Pero para los que se salvan, amén, esto es para todos nosotros. El evangelio es poder de Dios. Aleluya. Y verdaderamente necesitamos entender la palabra de Dios para poder caminar firme en el evangelio, para poder creer verdaderamente. Y el único que hace que nosotros entendamos la palabra de Dios es el mismo Dios. El mismo Dios, por su Santo Espíritu, hace que tú y yo entendamos la palabra, que la comprendamos. Amén. Y al comprender la palabra de Dios, ahí el hombre se halla entre la espada y la pared. Porque el hombre, cuando entiende la palabra de Dios, lo primero que entiende es que es pecador, que está perdido. ¿Entiende? Eso es lo primero que el hombre sensato, que ha entendido la palabra de Dios, eso es lo primero que él entiende o que ella entiende, que es pecador y necesita, urgentemente necesita un Salvador. Necesita que alguien le saque de donde está. Y por lo tanto, se nos dice que Jesús vino, gloria a Dios, a salvar lo que se habían perdido. Amén. A salvar a Israel que se perdió y a todo aquel que invoque el nombre del Señor. Dice que todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. Ahora, es importante que todo aquel que escuche la palabra de Dios le ponga atención. En Lucas capítulo 4, versículo 18,
nosotros encontramos aquí unas palabras muy poderosas para aquellos que la escuchaban, que podía cambiar su vida. Y dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Cristo se presentó aquí en medio de su pueblo, en la sinagoga, en la iglesia de ellos, la sinagoga donde ellos se reunían, en el lugar de reunión, no en el templo de Salomón, sino en una sinagoga donde ellos se reunían todos los sábados, día de reposo, porque ellos celebraban todos los sábados los días de reposo. Así se le mandó en la ley de Moisés. Todos cesaban de trabajar. Amén. Y se iban a la sinagoga a escuchar la ley, a escuchar la palabra de Dios. Y se les repetía siempre los mandamientos de Dios. Y aquí en este día era especial, tan especial que ellos no se dieron cuenta, hermano. Tan especial que el enemigo estaba muy activo en esa congregación. El enemigo sabía que algo estaba pasando por ahí y por lo tanto no quería que ninguno escuchara la palabra de Jesús. Porque en el 28 yo leo: al oír estas cosas, todo en la sinagoga se llenaron ¿de qué? De ira. Léalo el 28. Al oír estas cosas, todo en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos. ¿Para qué? Para despeñarle, tirarlo por ahí, matarlo. Pero dice: más él pasó por en medio de ellos y se fue. Se fue. Dejaron ir a la palabra de Dios. Él viene en paz y le dice a ellos que hoy se ha cumplido esta escritura. En el 20 dice: enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirle: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hoy se ha cumplido lo que dice el profeta. El Espíritu del Señor está sobre mí. Hoy se ha cumplido. Está aquí el Hijo de Dios, el Mesías, el Cristo esperado por todos ustedes. Pero ¿qué pasa? Tenían ojo, pero no veían. Oído tenían, pero no escuchaban, no oían. Corazón tenían y no entendían. No entendían la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque sus ojos fueron cegados. ¿Usted sabe por quién? Por el mismo Dios. Por la dureza de su corazón no arrepentido, Dios cegó los ojos de ellos para que no vieran. Estaban, hermano, de una manera que no podían entender, se hicieron torpes. Pero ¿para qué se reunían todos los sábados? No eran para escuchar la palabra de Dios, para tener armonía con los hermanos. No era para eso. Y llegó el mismo Dios a su congregación y no lo recibieron. ¿Sabes lo que le estoy diciendo?
Cuando usted no recibe la palabra de Dios, usted no está recibiendo al mismo Dios. El mundo dice, yo creo en Dios, pero no cree en la palabra de Dios. Están errados, están equivocados. Mira, hermano, por eso se nos escribe allí Mateo 13:18. ¿Saben acerca de la parábola del sembrador? Cuando alguno oye la palabra del reino, la palabra de Dios, y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Cuando usted escucha la palabra de Dios y no la entiende, Satanás viene y quita, roba lo que usted entiende. Usted se va y se le olvida todo. ¿Por qué? Porque Satanás quitó esa palabra. Ahora es importante que lo que dice aquí se cumpla en nosotros. Donde dice la palabra, Mateo 13:8, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, dice, cuan al 100, cuan a 60 y cuan a 30 por uno. Dice, el que tiene oído para oír, oiga. Dice que parte cayó sobre buena tierra. Parte cayó sobre buena tierra. ¿Y cuál es la buena tierra? ¿Cuál será la buena tierra? Es el corazón que se humilla a escuchar la palabra de Dios humildemente, se humilla ante Dios y le dice, Dios mío, tú eres el que sabe, habla, que yo escucho, yo te necesito, Dios, yo necesito esa palabra para sobrevivir. La misma palabra dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Necesitamos la palabra de Dios para vivir espiritualmente. Si usted no tiene la palabra de Dios, si usted no come la palabra de Dios, usted no puede estar fortalecido para vencer. No puede resistir a Satanás. Pero cuando usted come la palabra de Dios diariamente, cuando usted la tiene ya en su corazón, morando en su corazón, usted puede resistir al diablo. Porque dice, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Pero si usted no tiene la palabra morando en su corazón, usted no puede resistir a Satanás. Satanás los tentará y usted caerá en la tentación. Porque no tiene la palabra morando en el corazón y en su mente. Es importante que nosotros atendamos a las cosas que hemos oído, a la palabra de Dios, porque Dios nos te invita a ti a venir a Él y seguir viviendo como tú eres. No, Dios te invita a venir a Él y Él llevará tu carga. Dios te invita a venir a Él y Él te resucitará, te dará vida nueva, te dará un nuevo nacimiento. Espiritualmente, Él te va a resucitar, te va a dar un nuevo corazón para que no te aparte de Él. Eso es lo que Dios hace. Dios no te deja igual. Él te resucita. ¿Por qué? Porque está muerto. Está muerto. Pero cuando Jesús te llama, Él te da vida. Cuando Jesús se paró a la tumba de Lázaro, le dijo, Lázaro, salga. Tenía Lázaro y Jesús, que es la vida, Él es vida, le dijo, Lázaro, salga. Y Lázaro salió envolvido
Cristo dijo, quítenle la venda porque está vivo. Lázaro, ¿por qué? Porque Jesús lo resucitó. Un hombre no te puede dar vida. No, pero Jesús sí te puede dar vida. Te resucita para que tú le correspondas a Él. Tú no le puedes corresponder cuando está muerto. Pero Él te resucita para que tú le corresponda a Él. Para que tú le sigas a Él. Aleluya. Esa es la diferencia entre la religión y el cristianismo. Los que son cristianos verdaderos han nacido de nuevo. Han nacido de arriba, del cielo. Así que como dice la palabra, que estaba hablando yo acerca de la muerte del hombre, él no dice aquí, en Efesios 2, versículo 1, y Él, escúchalo bien, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestro delito y pecado. Él le dice a los efesios, Cristo, Dios, el Padre, le dio vida a ustedes cuando ustedes estaban muertos en su delito y su pecado. Eran delincuentes, estaban muertos, muertos para Dios. Muerto quiere decir separado de Dios. Separación. Es igual que cuando usted se muere, el alma se separa del cuerpo. Separación, muerte. En los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente del mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Él le dice que estaban muertos, muertos para Dios. No le podían corresponder. ¿Y quiere que le diga algo? Que el pueblo de Israel estaba muerto para Dios. Se murieron, estaban en su carne, estaban muertos para Dios. No le correspondían a Dios y se iban a adorar a dioses ajenos y a buscar el gozo en el mundo. Busque gozo en el mundo. Usted lo va a obtener pasajero. El gozo pasajero del mundo. No te va a durar nada la paz y el gozo. No hay. ¿Qué hay en el mundo? Ponte a ver lo que hay en el mundo ahora mismo. Nada de gozo. Ponte a mirar la noticia. Nada bueno. Pero Cristo sí te da la paz y el gozo. ¿Sabes qué paz? Él te dice, tú ahora eres hijo de Dios. Tú ahora le pertenece a Dios. Tú ahora eres salvo. Salvo de la ira de Dios. Salvo de la ira de Dios, porque Dios derramará su ira sobre todo impío. Dios derramará su ira, hermano. El día del Señor viene pronto, viene pronto. Cuando Jesús venga, dice la palabra que viene en llama de fuego a darle el pago a todos los que no le buscaron. Oh, gloria a Dios. Líbranos, Señor. Y ahora estamos a salvo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Le damos gloria a Dios. Por lo tanto, hermano, si tú quieres estar a salvo, entonces lo que es Romanos capítulo 10, versículo 9, que se cumpla en ti, por favor. Les ruego que se cumpla en ti, gloria a Dios. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, mire, simple, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyera en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Confiéselo, invoque el nombre de Jesús sobre su vida. Invoque
Invóquelo en nombre de Jesucristo sobre su vida, sobre su familia. Invoque el nombre de Jesús. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, dice la palabra. Pero, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Ahí está. ¿Ves? Ha creído, tú invoca al Señor. Y lo invoca porque le necesita. Porque si no le necesitara, no lo invocara. En el tiempo antiguo, habían muchas religiones que creían diferentes dioses. Ellos invocaban a sus dioses. Ellos invocaban a todos los dioses. A todos los dioses. Pero aquí se nos dice que invoque a uno solo, al Señor, a Jesucristo. Invoca sobre tu vida a Jesucristo. ¿Está invocando a Jesucristo? Hermano, es importante que nosotros entendamos la palabra de Dios. Dios no te llama a ti para que siga viviendo la vida igual que como tú eres. No, hermano, Dios te llama a ti para que tú seas nueva criatura. Para resucitarte, te dije. Resucitarte. ¿Quieres resucitar? Pero no sabe cómo. Invoca el nombre del Señor Jesucristo. Invoca el nombre del Señor Jesucristo y dice, serás salvo. Salvo de tu pecado y salvo de la ira del Dios viviente. Del Dios viviente. El mundo no conoce a Dios porque si le conociera le temiera. Si conocemos a Dios le tememos. Porque si usted se pone a leer en el Antiguo Testamento, usted se va a dar cuenta quién era Dios. Usted se va a dar cuenta quién es Dios. Usted tiene que darse cuenta que Dios es vengador. Por eso él dice, mía es la venganza, yo pagaré. Él nos dice a nosotros, sus hijos, nos dice, no te vengue por ti mismo, sino que mía es la venganza, yo daré el pago. Él sí sabe vengarse. Dios se aira. Dice que Dios está airado con el impío todos los días. Todos los días Dios está airado con el impío. Pero le da a Dios tiempo para que se arrepienta. Él le da tiempo al impío para que se arrepienta. Pero todos los días está Dios airado contra el impío. Pero ahora dice que Dios ama a sus hijos. Dios está contento con sus hijos. Ahora, no te voy a decir que Dios está contento por lo que tú eres. Dios está contento por lo que Él ha hecho en ti. Por eso Dios está contento con sus hijos. ¿Usted sabe por qué Dios está contento con sus hijos? Por Jesucristo, Señor nuestro, que dio su vida en la cruz del Calvario y apaciguó la ira de Dios. Y ahora Dios está contento con sus hijos. ¿Entiende? Pero está airado con el impío. ¿Cuál es el impío? ¿Quién es el impío? Es alguien que conoce la palabra de Dios, pero la pone a sus espaldas. Alguien que conoce la palabra de Dios y decide caminar sin Dios. Eso es un impío. Ese es alguien impío. Que conociendo a Dios no le da gloria a Dios. Vamos a conocer un poquito acerca de estas personas. Romano capítulo 1 nos habla de estas personas. Romano capítulo 1, 18.
Mire lo que dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que es de Dios se conoce, le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque lo que de Dios se conoce, le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios lo entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí su propio cuerpo, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a la criatura antes que al Criador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios lo entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios lo entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidio, contienda, engaño y malignidades, murmuradores, destratadores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, invertores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo la hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Escúchelo bien. Así que Dios está irado con el impío todos los días de su vida. Es importante entonces que invoque el nombre del Señor. Es importante que tú entiendas que está en peligro, que la vida es un soplo, en cualquier momento te va y cae en la ira de Dios para siempre. Oh, hermanos, pero Dios es bueno, rico en misericordia. Pero un día el Dios de la gloria, Jesús, va a regresar en llama de fuego para dar retribución a todo aquel que no le buscó. Pero también vendrá a llevarse la iglesia con él. Y aquel día que él se lleve la iglesia ya no habrá oportunidad para nadie. La gente buscarán a Dios, pero escuche bien, en sus pecados morirán, porque ya no hay Espíritu Santo de Dios que le guíe a Dios. El Espíritu de Dios está aquí en el mundo guiando a la gente a Dios. Si el Espíritu Santo un día se va con la iglesia y ya no habrá más oportunidad para nadie. ¿Qué espera entonces? Oh, gloria al nombre de Jesucristo. Vamos en esta hora a darle gracias a Dios por su gran misericordia, porque nos sigues hablando todos los días, Señor. No nos dejas sin palabra, Dios. Vamos a estar de pie, hermano.